Bienvenidos estudiantes. Hoy vamos a continuar el video que hicimos anteriormente sobre la privacidad en base de datos, haciendo hincapié con todas las medidas de protección. La seguridad efectiva no se trata solo de una acción, sino de un conjunto de capas que combinan tecnología, procedimientos y concientización. En las próximas diapositivas vamos a recorrer los mecanismos claves para proteger esta información. El primer mecanismo de protección es la autentificación, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Existen distintos métodos. La autenticación por contraseña, usando políticas de contraseña seguras, cambiándola periódicamente y bloqueando cuentas ante intentos fallidos. La autentificación de dos factores, además de la contraseña, se agrega otro factor que tenemos como un celular para confirmar el acceso y esto aumenta mucho más la seguridad. Y la autentificación biométrica usando características físicas como la huella digital, el rostro o el iris. Cuanto más factores combinemos, más difícil será para que alguien acceda sin autorización. Autorización y control de acceso. El siguiente paso, después de identificar quién entra, es definir qué puede hacer cada uno, ¿no? Aquí aplicamos principios como el de privilegio mínimo, donde cada usuario recibe solo los permisos que necesita para su tarea. Aquí también usamos el control basado en controles RBAC. En lugar de dar permisos de usuario por usuario, agrupamos por rol, como administradores, usuarios de aplicación, auditoría, etc. Incluso podemos definir permisos a nivel de filas o columnas para proteger los datos más delicados. De esta forma, no todos pueden ver ni modificar todo, cada uno accede solo a lo que corresponde. El cifrado de datos es como ponerle un candado digital a los datos. Hay tres momentos clave donde se aplica. En reposo, cuando los datos están almacenados en el disco. En tránsito, cuando viajan por la red para evitar escuchas. En uso, tecnologías avanzadas que protegen los datos incluso mientras se están procesando en memoria. Así, aunque alguien logre acceder a los archivos, no podrá leerlos sin la llave. La auditoría y monitoreo es otro pilar. Esto implica registrar todo lo que pasa. Quién entra, qué consultas hace, si se intenta cambiar algo o si hay compartimientos extraños. Como estas herramientas podemos detectar ataques en tiempo real y también analizar después qué pasó, como si estuviéramos las cámaras de seguridad dentro del mismo sistema. Estrategia de respaldo y recuperación. Aunque tengamos las mejores medidas de seguridad, siempre puede ocurrir un incidente. Por eso necesitamos copias de seguridad y un plan de recuperación. Es importante esto que cuando decimos un plan de recuperación. ¿Por qué? Hay que hacer distintos tipos de backup. Hay una famosa regla del 3-2-1. 3 copias de datos en 2 soportes diferentes y una de ellas fuera del mismo sitio donde se encuentran las otras. También hay que probar los planes de recuperación periódicamente para asegurarnos de que si pasa algo grave podamos volver a poner todo en marcha rápidamente. El marco legal y las regulaciones. En la seguridad no solo es técnica, también es legal. Existen leyes que obligan a proteger a los datos personales, como la ley 25.326. En Argentina, como programadores tenemos que conocerlas porque cualquier sistema que desarrollamos debe cumplir con estas normas. La seguridad de la información no depende solo de lo técnico, sino también del cumplimiento legal. En Argentina tenemos la ley 25.326, que establece reglas muy claras. Se necesita consentimiento informado para usar datos personales. Toda persona tiene derecho a acceder, rectificar o eliminar información. La base de datos deben estar registradas y además se exige que tomen medidas de seguridad adecuadas. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como el RGPD, va todavía más allá. Incluye conceptos como el derecho al olvido, la portabilidad de los datos, la privacidad desde el diseño y sanciones muy fuertes que pueden llegar hasta el 4% de la facturación global de la empresa si no se cumple.
Otros países tienen leyes similares, como Brasil con su LGPD, California con el CCPA, Canadá con PIPEDA y China con el PIIPL. El mensaje clave es que, sin importar dónde trabajemos, los datos personales son de las propiedades de las personas y nosotros, como futuros profesionales, debemos garantizar su protección en cualquier sistema que desarrollemos. Aplicaciones académicas de la privacidad. En el contexto educativo, estas medidas son esenciales. Los registros académicos deben protegerse contra accesos no autorizados y la información personal de los estudiantes solo puede compartirse con el consentimiento. Las plataformas como Moodle o Siu Guarani manejan datos muy sensibles y requieren medidas fuertes de seguridad. Para terminar, vemos un caso real de una violación de datos en una red social que afectó a más de 500 millones de personas. ¿Qué pasó? Los controles de acceso eran débiles y no había cifrado suficiente y no se detectó el ataque a tiempo. Las consecuencias fueron enormes: pérdidas económicas, multas millonarias y pérdida de confianza. Este ejemplo nos muestra que las medidas de protección no son opcionales, son obligatorias, y si queremos evitar una situación como esta. Para cerrar el recorrido sobre las medidas de protección en base de datos, quiero que se lleven estas ideas principales. Primero, que la seguridad es multifacética, no depende de una sola herramienta, combina tecnologías, procedimientos y concientización. Segundo, debemos pensar siempre en defensa en profundidad. Muchas capas de protección por si una falla, las otras sigan protegiendo el sistema. Tercero, el cumplimiento legal es parte de nuestro trabajo. No se trata solo de evitar multas, sino de respetar normas que protegen los datos de las personas. Y por último, la responsabilidad ética. Los datos que manejamos son información valiosa y confidencial. Protegerlos no es opcional, es un compromiso profesional y moral. Con esto cerramos este segundo video. El próximo material vamos a ver casos prácticos y ejemplos aplicados que se puedan reconocer. Nos vemos en la próxima clase.